Voy a intentar ir directo al grano porque estos audios por lo general se me van de las manos y duran más de una hora. Y bueno, creo que a efectos didácticos seguramente no sea lo mejor. Voy a intentar abreviar, por tanto. Hoy toca hablar de Aristóteles, que es, sin lugar a dudas, uno de los autores más relevantes en la historia de la filosofía en general y en particular en la historia del pensamiento ético. Su principal obra sobre esta materia es la Ética a Nicómaco, que perfectamente podría ser considerada el libro de ética más importante de todos los tiempos, por lo menos en eso que llamamos filosofía occidental. Aristóteles es un filósofo griego del siglo IV a.C. y discípulo de Platón. Tenemos aquí un importantísimo linaje filosófico, el más importante de toda la historia. Una familia que podríamos decir formada por Sócrates, que sería el abuelo, Platón, que sería el hijo, y Aristóteles el nieto. Todo esto dicho entre comillas. Sería el nieto díscolo Aristóteles, porque si Platón es el discípulo fiel de su maestro, de Sócrates, que desarrolló muchísimo su pensamiento, pero siempre en consonancia con él, Aristóteles, por el contrario, bueno, digamos que emprendió su propio camino distanciándose de lo que había heredado de ellos. Por dar algún dato, antes de entrar directamente con lo que es su teoría ética, Aristóteles nace en el 384 a.C., muere en el 322. Concretamente nace en la polis, en la ciudad-estado de Estagira, que estaba en el antiguo reino de Macedonia, actualmente Grecia, en cualquier caso. Y por ser de Estagira, a Aristóteles se le conoce también, aunque esto ya hoy en día no se estila mucho, decirlo así, pero en textos clásicos a menudo se refieren a él como el estagirita. Como ya he dicho, fue discípulo de Platón durante nada más y nada menos que 20 años. Los 20 años que se tiró estudiando en la Academia Platónica en Atenas, y más tarde sería el maestro durante un par de años en la adolescencia, el maestro de Alejandro Magno, rey de Macedonia, de donde el propio Aristóteles era oriundo, y donde su padre, un importante médico, había sido de hecho médico de la corte, médico de la familia real de Macedonia. Eso le procuró evidentemente este tipo de contactos, por eso lo llamaron a él años después para que volviera a la corte a ser el preceptor, una especie de maestro particular del que era el heredero al trono. Después Aristóteles volvería a Atenas, donde había estudiado durante más de la mitad de su vida, y fundó el Liceo, una escuela que a partir de ese momento y durante prácticamente 900 años va a ser la gran escuela rival de la Academia Platónica. Se van a disputar durante siglos ser los dos centros culturales más importantes de Occidente. El liceo era también llamado perípato por una costumbre de Aristóteles. Como toda buena construcción griega, tenía un patio interior porticado y a Aristóteles, por lo visto, le gustaba dar clase caminando en torno a ese patio con sus alumnos, siguiéndole, tomando notas a la carrera mientras seguían los pasos del maestro. Y del nombre de esos caminos en círculo, por así llamarlos, esas vueltas en torno a un patio porticado, pues de ahí viene la palabra griega de perípato, camino en torno, literalmente, y de ahí que a los alumnos del liceo se los haya llamado generalmente los peripatéticos. Aristóteles acumuló un saber impresionante, no solo acerca de filosofía, sino de ciencias naturales en general, y fue el primer estudioso sistemático de la lógica. Es autor de una obra inmensa que abarca todas las disciplinas
y entre las cuales destacan algunos títulos como la física, la metafísica, acerca del alma, que es el primer tratado psicológico de la historia, la política, y sobre el tema que nos ocupa, que es la ética, pues esta obra a la que he hecho antes referencia, una de las grandes obras de ética de todos los tiempos, un libro que nunca ha dejado de estar de actualidad, hoy en día puede leerse como en el siglo IV antes de Cristo y sigue siendo una lectura actual y enriquecedora. Estoy hablando de la Ética a Nicómaco, un libro que Aristóteles dedica a su hijo Nicómaco, siguiendo una vieja costumbre entre los filósofos, a la intelectualidad del mundo antiguo, de dejar a los hijos, o a alguien querido, a alguien próximo, una especie de testamento vital, un legado en el que se intenta transmitir experiencia acerca de cómo conducir bien la vida. Vamos a ver cuáles son las ideas fundamentales, lo más básico de la ética a Nicómaco. El punto de partida es una pregunta muy sencilla, que quizás sea la pregunta filosófica por antonomasia, ¿no? Aquella a la que remite todo esto. ¿Cuál es la finalidad de la vida humana? Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Hay algo que sea un fin en sí mismo, algo valioso al margen de cualquier consideración, algo para lo cual cualquier otra cosa solo sea un medio? ¿Existe ese fin en sí que orienta nuestra vida hacia una meta determinada? Y la respuesta de Aristóteles, que no debería sorprendernos, es que sí, existe ese fin en sí, existe ese algo, y dicha finalidad o propósito de nuestra vida no es otra cosa que la felicidad, la consecución de la felicidad. Como se dice en griego, la eudaimonía, un término que conviene retener, puesto que da nombre a un importante tipo de teorías éticas, las éticas eudaimonistas, que son todas aquellas que relacionan lo que quiera que sea el bien moral con la felicidad. Pero bueno, vamos a ver cómo hace esto en concreto Aristóteles. La felicidad es ese fin en sí que perseguiríamos con todos nuestros actos, con todos nuestros empeños. Si nos levantamos por la mañana de la cama, en vez de quedarnos en ella hasta morir, es por esto, es porque aspiramos a ser felices. Y todo aquello que hacemos, todo a lo largo del día, no es más que los medios que ponemos con ese propósito realmente, ¿no? Para intentar ser felices. Todo lo que hacemos no es más que un medio, un paso que damos o que creemos dar hacia la felicidad. Hay una serie de cosas que podemos considerar valiosísimas en nuestra vida. Hoy en día, no hablo ya de Aristóteles, cosas como el dinero o la fama, el poder, el placer, etcétera, ¿no? Bueno, cualquiera de estas cosas, diría Aristóteles, no son un fin en sí, solo son un medio para alcanzar la felicidad. ¿Por qué quiero yo el dinero? ¿Por qué quiero yo la fama o el poder? Lo que fuera. Los quiero porque creo que me van a hacer feliz. Si yo tuviera la certeza de que me van a hacer desgraciado, no querría ninguna de esas cosas. Las quiero únicamente basándome en esa expectativa, que luego puede estar equivocada. Pero bueno, el ser humano vive de expectativas y en función de eso nos conducimos por la vida. Aspiramos a ser felices. Bien, bueno, perfecto, pero ¿y cuál es la fórmula de la felicidad? ¿En qué consiste eso de ser feliz? ¿Qué tengo que hacer yo si quiero alcanzar ese estado? Y nos dice Aristóteles aquí que, bueno, básicamente hacen falta dos cosas. Por un lado, hacen falta unos cuantos bienes, una serie de bienes, unas cuantas cosas sin las cuales yo no podría ser feliz. Y en segundo lugar,
El otro componente, que es el que nos va a llevar por los derroteros de la ética, es ser virtuoso, la virtud, entendida aquí no ya como ser muy bueno en algo en concreto, ser un virtuoso del violín o del fútbol o de la cocina, no, sino ser virtuoso a secas, ser virtuoso en cuanto ser humano, en cuanto persona, saber ser un ser humano. El sentido de la virtud como excelencia moral. Pero bueno, vamos primero con estos bienes que son también imprescindibles, porque sin ellos puedo ser todo lo virtuoso que quiera, que nunca alcanzaré esa felicidad. En esto, Aristóteles se opone frontalmente a lo que habían dicho anteriormente Sócrates y Platón. Para Sócrates y Platón, la felicidad depende de la sabiduría. Es el conocimiento lo que nos hace virtuosos y por ello mismo felices. De modo que una persona que se instruye, una persona culta, que alcance el saber, será por ello mismo feliz. Al margen de cualquier otra cosa, incluso en mitad de la desdicha. Aristóteles considera que esto es imposible. Aristóteles ha sido llamado por muchos el filósofo del sentido común, y quizá este sea un buen ejemplo de eso. Da igual todo lo sabio que yo sea si carezco totalmente de una serie de componentes de la vida imprescindibles para ser feliz. Cierta salud, amistad, amor, unas condiciones materiales de vida mínimas. Sin estas cosas nunca seré feliz. Bueno, todas estas cosas son las que llamamos bienes, y esos bienes pueden ser de dos tipos. Unos bienes, por un lado, interiores, que hacen referencia a cualidades que yo tengo como persona, es decir, cosas como puedan ser, lo he mencionado antes, la salud, cosas como pueda ser la belleza, o como pueda ser mi extraversión, mi simpatía, y un larguísimo etcétera. ¿Tengo que tener todo eso para ser feliz? Bueno, diría Aristóteles, no puede faltarme drásticamente ninguna de estas cosas. Si yo estuviera muy enfermo, si yo fuera una persona terriblemente fea o con una introversión que me impide relacionarme con los demás, bueno, Aristóteles diría que esos son impedimentos para la felicidad. Más vale que todas estas cosas te sobren a no que te falten, entendámonos. Son una serie de rasgos que, bueno, que definen lo que soy, cómo soy. Soy una persona inteligente, atractiva, simpática o no. Bueno, pues lo dicho, más vale tener bastante, tener mucho de estas cualidades que no carecer de ellas. Luego estos bienes pueden ser también de otro tipo, bienes exteriores, cuando hacen referencia, digamos, a propiedades. Bueno, esto a lo que tengo. Si los anteriores eran lo que soy, ahora estaríamos hablando de lo que tengo. Ser y tener como dos parámetros fundamentales de la felicidad. Concretamente, estos bienes exteriores a los que hago referencia ahora pueden ser a su vez, se subdividen en dos tipos, bienes exteriores materiales y bienes exteriores sociales. Los materiales hacen referencia literalmente a posesiones, a cosas que tengo que contribuyen a mi felicidad. Y aquí pondríamos como ejemplo obvio el dinero. Está claro. Aristóteles pone algunos otros ejemplos que nos pueden resultar un poco obsoletos, un poco propios del mundo antiguo, pero entenderemos perfectamente la referencia al dinero. Podríamos decir, como a propósito de la belleza, por ejemplo, en el tipo anterior, podríamos decir, no, pero el dinero no es importante para ser feliz. Y Aristóteles, que no tiene esa
hipocresía actual con la que queremos encubrir eh, nuestra forma de pensar moderna. Aristóteles diría, no, sí, hombre, vamos a ver, el dinero sí te hace feliz. Desde luego, carecer de él te va a hacer desgraciado, así que, y en general, cuando a la gente le dan a elegir entre ser rica o pobre, pues nadie ha escogido, bueno, casi nadie ha escogido voluntariamente ser pobre, o sea que bueno, la gente cree que el dinero le va a hacer feliz y por algo será. Y luego tenemos, por terminar con los bienes, este último subtipo, bienes exteriores sociales. No estamos hablando de posesiones, no estamos hablando de cosas, estamos hablando evidentemente de relaciones y estamos hablando de personas. Y aquí el ejemplo paradigmático de Aristóteles es la amistad. En general, cualquier pensador griego o antiguo seguramente antepondría la amistad a cualquier otra. La filía, que decían los griegos y que consideraban que era el fundamento de la polis, el fundamento de la vida social humana. Nosotros hoy en día, modernos, individualistas, y con ese toque romántico, decimonónico que no hemos superado, nosotros seguramente diríamos el amor, ¿no? Pero bueno, los griegos dirían la amistad y aparte del amor, pues podríamos hablar aquí de la familia, del reconocimiento, de la fama, bueno, cualquier forma de trato con otros seres humanos que contribuya también de algún modo a hacernos felices. Podríamos poner, a modo de resumen global de estos tres tipos o subtipos de bienes, podríamos, bueno, evocar la coplilla aquella y decir aquello. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bienes interiores, la salud. Bienes exteriores materiales, el dinero. Bienes exteriores sociales, el amor. Ya digo, Aristóteles diría aquí la amistad, pero como regla memotécnica, ¿no? Por retenerlo. Y bueno, podemos tener, imaginémonos, podríamos ser inteligentes, sanos, guapos, simpáticos, estar forrados, tener muchísimos amigos, amigos de verdad, y haber encontrado el amor verdadero y ser famosos y ¿no? Podríamos ser una especie de, no sé, de superhombre, supermujer que parece que lo tiene todo en la vida y que debería estar colmado de dicha. Bueno, y aún así todavía no seríamos felices, dice Aristóteles, si nos falta esta otra cosa que hemos dejado de momento. Vamos con ella. No seríamos nunca felices si nos faltara la virtud, si no fuéramos virtuosos. Porque una persona tiene que estar orgullosa de sí misma, de sus actos. No podemos acostarnos por la noche mientras nos reconcome nuestra conciencia por aquello que hemos hecho mal, por aquellos motivos de vergüenza que podamos tener. Tenemos que ser coherentes con nuestros actos y estar satisfechos de lo que hacemos. Y la virtud, de hecho, es eso. Si antes dije de los bienes interiores que son, bueno, lo que somos, y los bienes exteriores son lo que tenemos, pues hablar de la virtud es hablar de lo que hacemos. Y lo que hacemos, como no, es el último parámetro indispensable para comprender qué es la felicidad. Insisto, cuando Aristóteles habla de virtud, se refiere a ser virtuoso como ser humano en general. Este es el sentido filosófico del término. No es ese sentido transitivo, ¿no? Ser virtuoso no, ser virtuoso a secas, ser una buena persona, digámoslo así, con una expresión más moderna que griega. ¿Y en qué consiste exactamente esta integridad, este carácter que me da la virtud? Bueno, la definición aristotélica es célebre, es una de las formas de entender esto de la moralidad más importantes de la historia del pensamiento occidental. Encuentra un curioso equivalente
en lo que decía Confucio, en el pensamiento oriental, en el pensamiento chino. Sin que se hubieran podido conocer, decían los dos, Aristóteles y Confucio, dos cosas muy, muy, muy parecidas, ¿no? Pero bueno, la definición aristotélica de la virtud sería la siguiente. La virtud es el hábito de escoger el justo medio entre dos extremos, un extremo por exceso y otro extremo por defecto. Esta definición hay que desmenuzarla, hay que desglosarla un poco para comprenderla bien, porque así dicha sin más puede inducir a equívocos en quien no repara en las palabras. Lo primero de todo y fundamental, lo que los estudiantes tienden a omitir siempre, y es lo más importante de toda la definición. La virtud es un hábito, es una costumbre arraigada. Es algo que a base de repetirlo se ha convertido para nosotros en una segunda naturaleza, en algo que nos sale solo. No tenemos ni que pensarlo, no actuamos forzadamente, sino que, digamos, nuestros actos fluyen, por así decirlo, debido a la costumbre. Es un hábito, es una costumbre, en efecto. ¿La costumbre de qué? De escoger siempre, en cualquier situación ante la que nos encontremos, ante cualquier opción que haya en la vida, escoger el justo medio. Encontrar un punto de equilibrio entre dos extremos, o, como los llama Aristóteles también, vicios. Los extremos son siempre los vicios. Un extremo, un vicio por exceso cuando me paso de la raya, y otro extremo o vicio por defecto cuando me quedo corto. Tanto pasarse como quedarse corto son vicios y son algo negativo, son algo malo. Son vicios precisamente porque la persona viciosa, la persona que tiende a irse a los extremos, tenderá a ser desgraciada, tenderá a ser infeliz. Mientras que aquella persona que busca en todo momento con sus actos el justo medio, esa persona lo tendrá más fácil para ser feliz. No es que sea automático. Recordemos que siguen haciendo falta una serie de bienes que también tengo que tener o que cultivar. Pero desde luego, sin este decantarse por el justo medio, tampoco seremos nunca felices. Así que es una cuestión crucial para nosotros como seres humanos. ¿De acuerdo? Podríamos poner algunos ejemplos tópicos, no me entretendré mucho en ello, pero bueno, por ejemplo, una virtud, un rasgo humano positivo, encomiable, digno de elogio, sería el valor. Y el valor hace referencia a un justo medio que yo en una situación determinada escojo entre dos extremos. ¿Cuáles serían esos extremos? Pues por un lado tendría el extremo, el vicio, por defecto, quedarme corto de valor, es decir, a lo que llamamos la cobardía. La cobardía es un vicio, nos mete, y perdón por la redundancia, pero bueno, nunca mejor dicho, nos mete en un círculo vicioso del que luego no sabemos salir. Quien escoge acciones cobardes cada vez será más cobarde, y eso redunda en nuestra infelicidad. Bien, entre este extremo por defecto y el valor, podríamos decir que hay una gradación suave, hay una serie de tonos, de grises que uno va recorriendo. No se trata de un interruptor de on-off, de encendido-apagado, de modo que o eres valiente o eres cobarde, sino que puedes serlo en diferentes grados. Cuanto más nos aproximemos a ese justo medio, mejor. Cuanto más nos alejemos de él hacia el extremo, peor. Pero una cosa que dice Aristóteles, muy importante, y de nuevo en contra de Sócrates y de Platón, es que una virtud, este justo medio, nunca es un extremo de la escala, nunca es algo absoluto. Porque yo puedo recorrer ese camino que conduce desde la cobardía al valor. Pero si no me detengo al llegar a ese justo medio, sino que sigo caminando hacia el otro extremo de la escala, si me paso de frenada, me estaré alejando de la virtud hacia el vicio por exceso, hacia el extremo contrario, y eso será también perjudicial, será también contraproducente.
Un exceso de virtud, un exceso de valor, en este caso, es tan malo como su carencia. El extremo por exceso es la temeridad, ese exceso de valor, de osadía, que llega a ser realmente inconsciencia o estupidez y que pone nuestra vida o la de otros en peligro. Y eso, de nuevo, igual que la cobardía, es algo que contribuye a nuestra desgracia y nunca a nuestra felicidad. ¿De acuerdo? Así que insisto, idea importante, no hay dos escalas, blanco y negro, el bien y el mal, sino que, de hecho, para Aristóteles, la virtud, que es siempre el justo medio entre dos extremos, será realmente el mal menor. Este es un detalle que no es poco importante. Sócrates o Platón consideraban que había un bien que era un extremo absoluto de la escala. Hay un bien mayor. De hecho existe, dice Platón, la idea del bien que representa la perfección absoluta de todo bien, aquello hacia lo que debemos encaminar nuestra vida. Y Aristóteles dice que no hay tal cosa, que eso es imposible, que el bien siempre es ese mal menor, por así decirlo, el punto de equilibrio entre dos extremos. La virtud es eso, es una balanza que tengo que mantener contrapesada. Si cargo más un platillo que el otro y se me decanta de ese lado, no estaré siendo virtuoso. La virtud es un estado de armonía interior. Estoy, por así decirlo, mentalmente, moralmente contrapesado. No me dejo llevar ni por las fuerzas de un extremo ni por las contrarias. ¿Vale? Otro ejemplo, consideramos que la generosidad es una virtud, es una buena cualidad moral humana que contribuirá por ello mismo a nuestra felicidad. Extremo por defecto, quedarnos cortos de generosidad. Bueno, pues la avaricia, la tacañería, ¿no? Ser un roñoso, eso es malo, eso es vicioso, es perjudicial para nosotros. Desde luego tampoco nos va a hacer queridos por los demás. O sea, todo coincide en hacernos desgraciados. Pero a la inversa, si nos excedemos de generosidad y incurrimos en el extremo contrario, que en este caso sería la dadivosidad, ¿no? Como se dice en castellano viejo, es ser manirroto, quien gasta más de lo que tiene, bueno, finalmente te quedas sin nada. Y es que por muy generoso que quisieras ser, es que tampoco podrás ayudar a nadie si te has gastado todo lo que tienes. Tienes siempre que reservar lo justo para poder seguir siendo generoso. ¿Eh? Creo que la idea se entiende bastante bien, que es sencilla, así que no me voy a entretener mucho más en esto. Pero queda una cosa muy, muy, muy importante para terminar esta exposición de la ética de Aristóteles. Parece que ya hemos dicho todo lo que hay que decir. No dejemos este último punto en el aire. Insisto, es muy relevante. La virtud es el hábito de escoger el justo medio. Ante los dilemas que me plantea la vida, ante cualquier elección que yo tenga que realizar, hay un justo medio, y si estoy acostumbrado a escoger esos justos medios, seré virtuoso. Ahora bien, este es el problema que planteo ahora. ¿Cómo sabemos reconocer ese justo medio? Porque para poder escogerlo, primero tengo que reconocerlo, tengo que saber dónde está. Si no lo veo, no puedo señalarlo con mi dedo, no puedo seleccionarlo. Y aquella facultad, aquella cualidad que tiene el ser humano y que le permite, en una situación cualquiera, y además siempre sobre la marcha, porque es que las decisiones morales no siempre podemos pararnos mucho a pensar. Esto es una cuestión práctica, ¿eh? Esto es acción, no es teoría. La cualidad, la facultad humana que nos permite, ante una elección cualquiera, reconocer cuál es ese justo medio, es lo que llama Aristóteles la prudencia. Y la prudencia es la
la cualidad más importante que puede tener un ser humano, la más importante de todas, porque solo gracias a ella podremos ser virtuosos y por tanto solo gracias a ella podremos ser felices. Una persona imprudente es una persona, en este sentido, aristotélico, es una persona que tiende a irse a los extremos y por tanto a ser desgraciada. La persona prudente será aquella que al reconocer el justo medio podrá escogerlo, y tenderá más fácilmente a ser virtuosa y feliz. ¿De acuerdo? Es muy importante la distinción que hace Aristóteles y que no hacían, de nuevo, que no hacían Sócrates y Platón. Porque para el padre y el abuelo teóricos de Aristóteles, que consideraban de hecho que el bien es algo absoluto y no un justo medio, para ellos la prudencia era lo mismo que el mero intelecto. La persona inteligente, la persona racional, es aquella persona que es prudente. La persona que es apta para la teoría, la persona sabia, es por ello mismo prudente y sabe lo que hacer, sabe tomar decisiones moralmente adecuadas. Y por eso, dirá Platón, que el sabio tiene que gobernar, porque el sabio es prudente por ello mismo, así que hay que concederle la obligación, dice él, del gobierno. Y Aristóteles está absolutamente en contra de esto. Y puede que esta sea la diferencia más notable de todas las diferencias que hay entre Aristóteles y su maestro Platón. Aristóteles diferencia, compartimenta perfectamente el intelecto teórico y el intelecto práctico. Una cosa es la razón en bruto, una cosa es nuestra capacidad teórica, lo que utilizamos para conocer, aquello que nos permite la dedicación a la ciencia o a la filosofía, y otra cosa es la prudencia, esa capacidad práctica, ese intelecto práctico, nous practicos, dice Aristóteles en griego, que tiene que ver con la praxis, que tiene que ver con la acción humana, es decir, que tiene que ver con lo ético y también, por extensión, con lo político. Estamos hablando ahora no ya de ser inteligente, sabio, de estar cultivado, de la dedicación a... No, estamos hablando de lo que una vez más en castellano diríamos saber estar. Una persona que sabe estar, una persona que sabe en un momento dado, sabe responder a la circunstancia que se le presente, que sabe tomar las elecciones precisas para solucionar un problema concreto. Y eso es algo totalmente independiente de la capacidad teórica. Aristóteles, de hecho, parece albergar cierto recelo acerca de la capacidad práctica de los teóricos y, bueno, considera que los políticos es mejor que no sean los filósofos. El filósofo está para otras cosas, no está para las funciones ejecutivas, podríamos decir. Esta distinción es importante, es importantísima, ya os digo, porque tiene consecuencias bastante notables. Según Sócrates y Platón, aunque hacen muchos matices, esto no es tan sencillo como pueda parecer. Hay cláusulas, pero bueno, en general, para Sócrates y Platón, la persona sabia, por ello mismo es prudente. Y eso quiere decir que la persona sabia siempre hace lo correcto. No conciben estos filósofos, no conciben que una persona sabia que por tanto conoce el bien y lo pone en práctica, lo aplica. Y no conciben que puedas conocer el bien y no aplicarlo. Eso sería contradictorio. De modo que allí donde haya una mala persona, por mucho que aparente sabiduría, conocimiento, sus malas acciones revelan que es una persona ignorante, ¿no? Lo que ocurre con el caso esa visión que nos da Platón del sofista, a veces un tanto paródica, un tanto excesiva, ¿no? Y Aristóteles, al separar estas dos cualidades, pues lo que está diciendo es lo siguiente. O sea, la traducción de esto, me vais a permitir que lo diga así, la traducción sería la siguiente.
Una persona puede ser inteligente y estar formada, puede ser culta, sofisticada y puede ser, con independencia de ello, una malísima persona. ¿Eh? O sea, podríamos estar hablando de un Aníbal Lecter, una especie de superhombre nietzscheano, inteligentísimo, carismático, atractivo, con una erudición pasmosa, que bueno, luego es un sociópata que va por ahí comiéndose los sesos de la gente. Sócrates y Platón dirían que eso no es posible. ¿Mm? Y Aristóteles dice, ¿cómo que no? Míralo, míralo, aquí tienes un ejemplo, ¿no? Y a la inversa podríamos decir en fin, una persona poco inteligente, ignorante, sin formación, puede ser una bellísima persona. Puede ser alguien moralmente excelente, que además sabe tomar decisiones adecuadas, sabe decidir sobre la marcha, sabe estar. Mientras que a lo mejor el teórico, a la hora de actuar, queda paralizado o piensa las cosas tanto que no se decide. En fin, que esta distinción es importante hacerla, importantísima, y sin ella no entenderíamos estos matices finos, pero muy importantes que hay, estas diferencias que hay entre diferentes filosofías, que es a lo que uno tiene que atender precisamente, ¿eh? A cómo se relacionan entre sí, a los parecidos y a las diferencias estructurales que hay entre diferentes teorías. Bueno, por hoy vamos a dejarlo y otro día seguiremos viendo algún otro autor. Espero que os haya sido instructiva esta lección y hasta la vista.